Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta número 28. Analizar las políticas de salud desde adentro. En nuestro último programa, emitido desde Pilar, momentos antes de verificar que la fuerza de la salud en la provincia de Buenos Aires son sus trabajadoras y trabajadores. Casi 5.000 trabajadores y trabajadoras de la salud nos encontramos para seguir haciendo frente a las políticas de desigualdad y construyendo colectivamente el sistema que anhelamos. El acto presidido por el gobernador de la provincia contó con la presencia del intendente de Pilar, de los ministros provinciales de Salud, de Infraestructura y un amplio conjunto de candidatos en las próximas elecciones, resaltándose que en esta ocasión también participaron casi un centenar de referentes provenientes del sector salud. La presentación del ministro de Salud, aludiendo a la capacidad de organización e incidencia política de la salud, puesta bajo ataque selectivo del gobierno nacional y formando parte de casi todos sus escándalos recientes. Un mensaje grabado específicamente para la ocasión de la expresidenta de la Nación, a 3 años de haber sufrido un intento de magnicidio y una exposición muy detallada del gobernador en clave de clase pública sobre lo que se juega en esas elecciones de medio término, caracterizaron el alto voltaje del evento. Día a día vemos las consecuencias de las políticas de ajuste del gobierno nacional sobre el sistema de salud. Podría concluirse en una breve síntesis de los mensajes compartidos, que nuestra tarea es trabajar todos los días por un sistema más justo e integrado. La posibilidad de caracterizar 6 años de políticas gubernamentales en la provincia de Buenos Aires orientadas a construir y consolidar el derecho a la salud de todos y todas requiere una referencia específica a las características históricas que se atraviesan. Casualmente, el gobierno de Axel Kicillof se despliega entre diciembre del 2019 y el presente, atravesando 3 periodos claramente diferenciables: 2 años de pandemia, 2 años de reconstrucción y 2 años de resistencia a las políticas del gobierno nacional. Junto con el doctor Francisco Leone, director ejecutivo del Cucaiba, vamos a explorar las características, los rasgos de cada uno de esos 3 periodos, para explorar también las consecuencias de las próximas 2 elecciones en la provincia en septiembre y octubre sobre el 4º bienio de este largo esfuerzo por poner en pie el sistema de salud de la provincia. Miradas desde la escuela y desde el Cucaiba pueden identificar los rasgos, la identidad de cada bienio y su impacto sobre el territorio y la población bonaerense en términos de inversión, prioridades, modelo organizacional, comunicación social y participación popular en salud. El sistema de procuración y trasplante de órganos y el sistema de residencias resultan 2 excelentes observatorios de la necesidad imperiosa de una articulación nación-provincias que ha ido cambiando en cada bienio analizado. En definitiva, te invitamos a compartir un programa lleno de indicios para reconstruir nuestra historia reciente, para evaluar las mejores prácticas, para anticipar, para entrever las próximas medidas, para consolidar logros y proteger la salud de todos y todas. Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, se bambolean como piernas de borracho. Voy sucio pero no me mancho, es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho. Muchos años siendo fiel al mismo banco, al mismo riel, al mismo bando, al edén del bardo. Este pincel con el que pinte de familia en son blanco, en el que proyectan tantos. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data, cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata, el que te ejecuta como rata, hereje antiplaca. Nuestra vida depende de un dedo ajeno, nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen
como dicen. Veo cómo crecen, se les tuercen las raíces. Hay poco en el plato y todo meto en la nariz. No escucho las excusas de un adicto a mentir. Están viendo que inviten mejor a su maniquí. Con premenda nueva, que momia la justicia. De justa tiene poca, se viste de codicia. Hay mucho medio pelo, con el ego amarillista. Matarían un hermano por ser tapa de revista. Acá los nuestros no pierden la risa. Sale otro six pack, se esquivan los problemas en zigzag. Ole, un par de frías y somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto. Prefiero esto antes que tu displicencia. Están cantando mierda que algún gel se la comercia. Andan cabeceando la marcha de la obediencia. Así de fácil te van a disciplinar la esencia. Y ahora miran feo. No somos parte de tu coliseo. No hacemos lo que ellos quieren, entonces miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, y si no quieren joder, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. Esto es Radio Floreal. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Nuevamente aquí desde Radio Floreal. Compartiendo con ustedes, compartiendo con cada uno de nuestros oyentes esta aventura que le hemos llamado Cartas Abiertas y que tiene que ver fundamentalmente con la estrecha relación, cada vez más claro nos parece, entre la organización del Estado, entre la política pública y el derecho a la salud de todos y de cada uno de nosotros. Bueno, arrancamos con una pequeña dificultad laringia, pero ya continuamos. Acá hay mucho médico en sala, así que vamos a solucionarlo rápidamente. Les decía que este arranque del día de hoy viene con un poco de entusiasmo porque tiene que ver con nuestra transmisión la semana pasada directamente desde Pilar, de lo que entreveíamos por el horario del programa que iba a ocurrir después y que efectivamente ocurrió, y la carta abierta del día de hoy hace referencia a esta situación. Y vamos a estar compartiendo, como se mencionaba en la carta, junto con Norberto Chaposnik, la presencia de Francisco Leone, todo el mundo sabe que es Pancho Leone, que dirige el Cucaiba y con quien, además de una larga trayectoria compartida en el campo de la salud pública, de la salud colectiva, venimos navegando en forma casi paralela durante los últimos 6 años desde 2 instituciones que podríamos decir, si bien son instituciones del Ministerio, tiene la suficiente distancia técnica como para poder observar también, de tal manera que somos protagonistas, pero también, observadores de un proceso político que quizá vamos a coincidir con Pancho de que es un proceso no visto antes en términos de, en general, digamos, en la política de salud de la Argentina y particularmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, por muchas cosas que van a ir surgiendo progresivamente. Respecto del acto,
también vamos a estar conversando porque estuvimos compartiendo con Norberto y con Pancho este acto tan llamativo, porque como señala la carta, digamos, tampoco había sucedido que salud fuera un eje de movilización casi en el punto más caliente de una campaña electoral. O sea, afortunadamente ha habido encuentros nacionales de salud en este tiempo, digamos, programados con mucho tiempo, digamos, con muchísimos participantes, pero en este caso, sincronizado, alguien hubiera dicho, no, hay elecciones políticas, ahora no metamos salud. Bueno, fue al revés, o sea, hay elecciones políticas, no hay forma de no hablar de salud, y esto tiene que ver con que, como también señalaba la carta, casi no tenemos ningún episodio escandaloso de los últimos meses por parte del gobierno nacional que no tengan que ver con salud. Es decir, que podríamos decir por la negativa es el gobierno nacional el que puso a la salud en la agenda política de nuestro país. Y también casi arranco un poquito con esta reflexión. En muchos años, no vamos a decir cuántos, no hace falta, pero digamos, pasando muchas etapas difíciles de la historia argentina, no logro recordar un momento donde la salud haya sido tan contestada. Quiero decir que hemos tenido gobiernos de todo tipo, de toda orientación, digamos, pero que el gobierno nacional de alguna manera decida poner en la mira, poner bajo ataque a la salud y a sus valores y a su financiamiento y a sus instituciones, creo que no logro recordar ni en los gobiernos más de derecha ni en los gobiernos más autoritarios un ataque de esta característica, ¿no? Es casi como si la salud hubiera sido un valor protegido en la sociedad argentina, y bueno, ya literalmente hablando, lo digo en broma, pero después me da miedo de decirlo, digamos, pero ya falta que también le faltemos el respeto a la Virgencita de Luján, digamos, porque ya prácticamente tenemos toda la... con tal de llamar la atención, ya salimos a discutir cualquier valor, y hasta la palabra eugenesia va a estar un poquito rondando probablemente el programa del día de hoy. Bueno, muy buenos días, Pancho. ¿Qué nos podés contar un poco de esta primera reflexión que viene de la carta de hoy? Bueno, ante todo, muchas gracias. Buenas tardes, un gusto, la verdad, enorme gusto de estar acá. Primero, bueno, con Norberto, que nos conocemos hace mucho, y con Mario, que yo ya no sé cómo nombrarlo, porque no sé si es un amigo, si es un maestro, si es la persona que nos orienta en la política sanitaria, o es todo eso, es todo eso junto. Entonces para mí es un placer. La verdad, gracias Mario. Sí, la verdad que desde el punto de vista, nosotros cuando apareció la idea de venir a charlar hoy, uno de los temas que aparecía es algo de lo que vos planteás. Yo nunca pensaba que iba a poder pasar en un gobierno nacional la destrucción del sistema sanitario que estamos viendo en este momento. Nunca. Después uno puede analizar la forma, los estilos y demás, pero el daño que se ha hecho en general a la institucionalidad toda hasta ahora en estos 2 años de gobierno, y digo gobierno porque uno podría decir fácilmente de gobierno, pero es un gobierno, esto está pensado en gobernar en función del daño, o sea, y como nosotros cuando planteamos cuestiones de propuestas sanitarias y demás, uno lo primero que hace es cuál es la evaluación del daño. Nuestra preocupación es que probablemente a partir, y por sobre todo tiene un gran valor la posibilidad y un agradecimiento de poder estar acá en una semana como esta, que es una semana central para la política provincial, y no solamente para la provincial, sino también para el nacional, porque vamos a tener probablemente uno de los eventos más importantes de la democracia, que es la posibilidad de sufragar. Y en esto también me parece importante poner en valor, a veces
salir de los desvalores que plantea el gobierno nacional y plantear los valores que tienen los procesos democráticos, ¿no? El sufragar. Porque el sufragar también, el actual gobierno nacional está en función de que fue sufragado. Como también está en funciones, y volvió a repetir, el actual gobierno provincial, que también fue sufragado. Entonces, y como que ahí aparece una contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que haya elecciones, y esto es lo rico de la democracia, que haya elecciones donde exista un gobierno como el provincial en su segunda etapa, en este quinto año de gestión, que ha construido o ha intentado construir después de venir de procesos de deconstrucción, porque también hemos visto procesos de construcción en otros momentos, y en el gobierno anterior al gobierno de Axel también lo hemos visto, de construcción de algunas estructuras, pero nunca llegando al nivel de lo que estamos viendo, hoy. Por eso, cuando apareció la invitación, la primera palabra o la primera cuestión que me apareció es cómo plantear la reconstrucción, ¿no? Y que aparece en el texto de esta carta. Y para mí, y que he tenido la oportunidad y la verdad el orgullo de pertenecer a estos años de gestión, creo que un modelo a observar en la reconstrucción es el modelo de gestión que venimos desarrollando hace 5 años en la provincia de Buenos Aires. Y por eso, en un acto político como el de la semana pasada, salud, y esto que vos decís, Mario, salud aparece como eje, porque fue eje de proceso de reconstrucción parcial que pudimos tener al comienzo de la gestión, porque se instaló por decisión del gobernador, se instala como política de Estado. Me acordaba siempre algo que decía Mario Testa, que decía que para convertirse uno en actor social había que instalar las temáticas en la agenda del Estado. O sea, que podemos decir que salud es un actor social, y un actor social y político, porque también aparece en un acto político. Hay ahí, Pancho, una sensación, digamos, entre las experiencias parecidas, la única que recuerdo más o menos como llamativa es la del gobierno de Rosario durante el menemismo, porque ahí también hubo un desentendimiento del Estado Nacional, pero en otros códigos, o sea, supuestamente con la idea de colocar una lógica de privatización, que no es exactamente lo que está pasando ahora. Podríamos decir, no podríamos llamar privatización, por ejemplo, la destrucción del ANMAT, digamos, ¿no? Es decir, que hay ahí algo, además, como una concepción de desregulación, digamos, de que cualquier forma de regulación sería un ataque a la libre iniciativa y a la rentabilidad de las empresas privadas que supuestamente se autorregularían. Y yo lo traigo particularmente porque nosotros hemos conversado varias veces sobre el sistema de salud de la Argentina, los subsectores. Dentro de ese marco, a mí me parece particularmente que en el caso del fentanilo ANMAT, lo quiero poner así, de esa manera doble, está claro que el ataque es a todo el sistema de salud, porque además la detección de la contaminación surgió fundamentalmente, inicialmente en hospitales privados, digamos, hospitales de comunidad. Entonces hay algo ahí de desrespeto que ya no es en el juego público-privado, sino casi es como contra la salud en bloque, digamos, como tanto por este lado, por el lado del PAMI, por el lado del ANDIS, porque el ANDIS no financia fundamentalmente público, financia, digamos, prestadores privados de los derechos de los discapacitados. En el caso del PAMI, digamos, tampoco financia predominantemente público, también ataca. Entonces, hay cierta sensación, un poco lo que Daniel Goyán suele poner sobre la mesa, que el ataque es a todo el sistema de salud y no como quizá en el menemismo parecía más claro, que era, bueno,
se le pisa la manguera al sector público para transferirle oportunidades al sector privado. Acá podríamos decir así, ni eso. ¿Estás más o menos con una idea parecida? Sí, totalmente, porque cuando uno, pensado en clave de reconstrucción, ¿no? Uno diría, si uno tendría que repensar hoy el modelo de salud de la Argentina a la luz de los restos que queden de esta debacle, uno pensaría, hay dos normativas que fueron para mí centrales en la desestructuración, estoy totalmente de acuerdo, Mario, en esto, en la desestructuración de la salud en su todo. E inclusive va mucho más allá de la salud, es salud y toda la cuestión de las políticas sociales, o sea, es la desvalorización de la ciudadanía en sí mismo, ¿no? Y ahí por lo menos hay dos normativas que para mí son muy importantes y creo que deberían ser fenómeno de estudio, que es el decreto 70 y la ley bases. O sea, la ley, esas dos, que uno podría decir son dos normativas, sí, pero son dos normativas que no son circunstanciales, son normativas que es como cuando, usando similitudes de guerra, ¿no? Que cuando el torpedo pega en el lugar del barco que tiene que pegar, estas son dos leyes que pegaron en el lugar del barco que pegaron, porque desestructuraron. Cuando uno mira la cantidad de normativas que desestructuran estas dos normas, rompen la estructura básica, como romperle la estructura a un edificio que además fue construido durante muchos años. Nosotros, y estando en esta radio, estando en esta institución, que hablamos de Floreal Ferrara y de todo lo que es la historia de la salud pública, rompe la base de lo que fue la construcción del modelo de atención y el sistema sanitario en la Argentina, con sus más y con sus menos, pero va a la estructura. O sea, es como que cuando se produce las voladuras de los edificios, ¿no? La implosión. Y creo que esto fue puesto en ese lugar donde hace implosionar el sistema de salud, no solo salud, sino salud y acción social, porque también las políticas de desarrollo también mermaron en todo este tipo de cuestión. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece los años que nos llevó de trabajo, nosotros somos prácticamente actores en parte de muchas de estas normativas que fueron destruidas en un rato de lapicera y en un rato de análisis bastante básico de seguramente estudios jurídicos que pertenecen a personas que tienen mucho poder económico y que indicaron que debería desestructurarse en este caso. En salud no lo entiendo todavía. Puedo entender que se haya desestructurado una ley que fue la ley de prepaga, porque hay intereses en juego, pero después hay otras normativas que no termino todavía de entender bien el proceso. Lo que sí entiendo que se desestructura un sistema que nos llevó muchos años como actores, pero muchos años como actores en general, a lo que fue la clase de desarrollo institucional de la salud pública. Y por eso vos diste un ejemplo que me parece que tiene mucho valor y que también hace al laburo de Mario Robert en estas cosas, ¿no? Que fue el modelo Rosario. Se estructuró, como mucho del modelo institucional del país, se estructura a partir de la posibilidad de la formación y capacitación de recursos humanos. Yo soy hijo de la maestría de salud pública de Rosario, del cual tuve la oportunidad de ser docente con Mario, y la verdad que a mí me parece que ese eje que llevó años de formación de recursos, años de poder repensar los modelos, años de poder pensar las formas de organización y que terminan siendo desestructuradas en base a algo que vos también decís, Mario, pensando de que con esto iban a desregular el Estado y que pensaban que era posible no regular una actividad como esta. Y lo que hicieron es desintegrar. O sea, y por eso el otro día escuchaba algo que me resultó muy atractivo, es decir, que uno no puede pensar en rectoría sin regulación. Tal cual. Acá
abonamos esta idea de que un sector privado bien regulado puede cumplir una función pública. Dentro de ese marco simplemente me provoca un poco tu comentario, Pancho, el tema de que dos cosas que me llamaron mucho la atención, digamos que una es hace muchos años Ronald Reagan, súbitamente en un contexto no previsto, empieza a hablar que mucho cuidado con los médicos, ¿no? Es decir que, digamos, parado donde se paraba este señor, porque uno cree que ahora que las ultraderechas son de la semana pasada, digamos, es muy parecido lo que hace Trump a lo que hizo Ronald Reagan en su momento, y en esa agenda, sobre todo, digamos, con un daño, una herida como la que tiene Estados Unidos cada vez que mira el sistema de salud de Gran Bretaña, digamos, no puede soportar la existencia misma de un servicio socialista en un país que inventó el capitalismo. Hay algo, y a quién culpar mejor que a los médicos, digamos, mirado desde la mirada de Ronald Reagan. Desde la mirada de Kennedy, el actual secretario de Salud, ministro de Salud de Estados Unidos, se repite lo mismo. Pero quizá con un agravante, digamos, que calculan o estiman, porque ha sido además un motor digamos, del impulso político de las ultraderechas 2.0, como se llama ahora, el hecho de la arrogancia de los sanitaristas del Servicio Nacional de Salud británico, la arrogancia de los sanitaristas del CDC de Atlanta, del Centro de Control de Enfermedades, del Instituto Nacional de Salud. Es decir, ha puesto toda la salud pública formal, burocrática, mirado desde acá, jamás diríamos progresista, ni de izquierda, ni nada por el estilo. Sin embargo, digamos, están poniendo bajo ataque todas esas instituciones, echando gente, poniéndola digamos, bajo estrés intencional para tratar de dinamitar esa posibilidad, entre otras cosas por si vuelve una pandemia. Es decir, lo que no quieren es que si vuelve una pandemia haya capacidad del Estado o de la salud pública para, por ejemplo, declarar una cuarentena, que es una cosa como digamos, que los irrita hasta niveles descomunales. Y como en la República Argentina además copiamos esa foto de Kennedy con Lugones, digamos, pasa a ser una foto icónica de qué cosa estamos copiando, sin ninguna reflexión argentina, me parece, sobre esto, pero evidentemente hay una idea de desarmar la salud pública nacional, evidentemente. Los dos somos, digamos, estamos en la provincia, pero somos, incluso el ministro, admiradores del sistema de salud nacional. Cuando hablamos de un sistema integrado de salud, nunca decimos un sistema provincial integrado de salud, porque queremos hacer jugar a la nación como actor obligado de este juego. Sin embargo, me parece, y si te parece bien, siguiendo un poquito, claro, te parece bien porque también lo habías un poco propuesto y nos encantó la idea de compartir un poco con nuestro público lo que se ha hecho en la provincia para marcar también un poco el contraste. Porque quizá ahora nuestra audiencia no necesita que le expliquemos lo que está haciendo Milei en contra de la salud, pero sí quizá no hemos explicado suficiente qué es lo que estamos haciendo por 6 años en la provincia a favor del derecho a la salud. Entonces podemos continuar conversando sobre esto. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. Llegó el invierno y hay que cuidarse. La prevención del dengue es todo el año. Los huevos del mosquito que transmite esta enfermedad pueden sobrevivir en ambientes secos hasta 1 año, esperando que vuelvan las lluvias y el calor. Evitemos su reproducción.
Elimina recipientes y objetos que puedan acumular agua. Lavar y cepillar rejillas, canaletas y desagües. Tapar recipientes como tanques. Renová el agua de bebederos y floreros cada 3 días. Es fundamental convertir la limpieza y el descacharrado en un hábito cotidiano en nuestra casa, trabajo y barrio. Conoce más en ms.gba.gov.ar/sitios/invierno cuidado. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Bueno, en esta segunda parte te decía a Pancho que y estamos aquí también con Jorge Erce, con Susana Di Salvo, con Norberto Japosnik, pensando juntos lo que hemos vivido en realidad desde esta escuela y desde el Cucaiba. Quizá cómo se organizó por estas 3 periodos que estamos pensando, 3 bienios, cómo se organizó la provincia para una pandemia totalmente inesperada. Sí, la verdad que yo cuando pensaba el tema de la reconstrucción, siguiendo esto que vos planteás, Mario, una de las primeras cosas que me apareció es, bueno, pero más allá de eso, ¿por qué podemos estar pensando? Bueno, porque venimos de una gestión que le tocó vivir varias crisis en estos 6º año, estamos cursando el 6º, ¿no? Y entonces, cuando repensábamos los distintos momentos que nos tocó de la gestión, llegamos allá en diciembre del 19 a la gestión provincial y la primera crisis que nos apareció. Y esto de la crisis es interesante porque teóricamente el que gestiona el país es un especialista en proyectos con y sin dinero, ¿no? Entonces nosotros sí hemos atravesado crisis y las pudimos ir sorteando, y por eso esto del 19, donde encontramos una provincia totalmente desabastecida. Esto es un hecho que para mí fue bastante inédito. Yo nunca había recibido una organización, en este caso Cucaiba, con cero stock en diciembre y con un año por delante. Entonces, y esto pasó prácticamente en casi todas las áreas de gobierno del gobierno provincial, y lo que tuvimos que hacer en esos primeros meses es tratar de ver cómo afrontábamos los próximos 3 meses, donde inclusive aparecían una gestión donde además con enormes demandas, porque habían sido insatisfechas, el último semestre prácticamente había sido de demandas insatisfechas por parte del gobierno provincial. Y cuando empezábamos a reconstruir, o empezar esa reconstrucción de reencontrarnos con una gestión donde tuviera algún recurso para poder ofrecer servicios, aparece el tema de la pandemia. El tema de la pandemia que todos lo conocen, lo hemos visto, lo hemos vivido, algo inédito. Yo nunca había vivido una pandemia de estas características, una experiencia inédita. Y a mí me parece importante la respuesta, porque tuvimos que afrontar una crisis desconocida, y que además me parece que ahí, Mario, vos que has sido docente de planificación, si hay algo que le metimos ahí fue planificación situacional, ¿no? O sea, ese fue un curso rápido de planificación situacional. Y a mí me parece que en este caso también el Ministerio de Salud de la provincia, el gobernador fundamentalmente, dieron muestras de que están preparados para sortear este tipo de cuestiones. O sea, y esto no lo digo simplemente por haber participado, sino porque había un equipo que era no solo un equipo de gobierno en la gobernación, que tenía la capacidad de poder pensar lo situacional, había un equipo con formación para pensar situaciones imprevisibles como esta, y por eso pudimos llevar adelante, uno podrá decir, para mí desde el punto de vista sanitario fue un éxito, más allá de que tuvimos que lamentar fallecimientos de población, inclusive compañeros de trabajo. Pero me pareció
que pudimos, uno cuando lo compara con otros resultados, la Argentina tuvo un resultado sanitario y que además es de reconocimiento. Probablemente, como pase donde a veces no se produzca el reconocimiento, es en el propio lugar donde se produce o donde se vio, porque además en este caso lo podemos comparar con otros países del mundo y la verdad que la función. Y ahí hay algunos hitos que a mí me parecen centrales, algunos de los dispositivos que se instalaron en el marco, yo por eso digo, en el marco de la crisis de insumos se tuvo que reformular el modelo de compra, por ejemplo, para poder abastecer a hospitales que además tenían un incremento notorio de la demanda. A hospitales que además venían con deterioro estructural de la gestión anterior, donde además se recompuso no solo esa estructura, sino que se duplicó la estructura de camas de cuidados intensivos. Dentro de eso, por supuesto, hemos visto llegar aviones, llegar barcos. El depósito central, está muy cerca. El depósito central estaba muy cerca del Cucaibá, ahí en el dique. Pero nosotros protagonizamos algo que yo creo que no nos vamos a perdonar si no mencionamos a Nora Echenique y lo que pudimos hacer, porque la gente piensa que hasta que llegó la vacuna no se hacía nada. Y la verdad es que empezar a trabajar en inmunidad para prevenir fallecimientos, no podíamos evitar el contagio, pero sí podíamos lograr que esa enfermedad no terminara, digamos, en forma catastrófica. Esto fue plasma de convaleciente. Lo protagonizamos juntos, Cucaibá, la escuela, junto con el Instituto de Hemoterapia y junto con la Dirección Provincial de Hospitales. ¿Recordás alguna anécdota que te parece interesante para nuestra audiencia? Sí, bueno, primero el recuerdo a Nora, que fue la que en realidad nos planteó desde este conocimiento práctico, ¿no? Que dijo, si esto lo estamos haciendo para fiebre hemorrágica, ¿por qué no lo podemos hacer para un virus desconocido en ese momento que lo podemos? Entonces empezamos, me acuerdo la primera reunión que fue acá en esta casa, donde nos mirábamos porque ninguno entendía demasiado bien cómo era la cosa, cómo se planeaba, y creo que cuando terminamos esa reunión, ya nos estábamos dando una forma de organización. Y de hecho, inclusive en el medio de esta catástrofe, como la podemos, empezamos hasta a pensar formas alternativas de organización, porque esto fue un consorcio, o sea, empezamos a hablar de socios de instituciones que trabajábamos dentro del marco del sistema sanitario, transformarnos en socios para desarrollar un proyecto que se llamó Plasma. Para nuestra audiencia, Nora Echenique era la directora del Instituto de Hemoterapia, falleció en un trágico accidente en el camino de La Plata a Buenos Aires, o de Buenos Aires a La Plata, y trae la experiencia de fiebre hemorrágica que ocurrió, que digamos llegó a la generación del Instituto Maistegui en la zona del norte de la provincia de Buenos Aires, una experiencia de alcance de conocimiento mundial. Me parece también, Pancho, interesante compartir una anécdota, porque nos tocó a nosotros en ese momento un hecho que no sé si hay que contarlo o no, pero cuando empezamos a buscar voluntarios, eran todas mujeres. Esta parte nuestra audiencia masculina nos perdonará, pero realmente no fue una muestra de coraje, digamos, de género en ese momento, pero sí creo que nos tocó, Pancho tuvo ahí un rol muy importante, convencer a los sindicatos y a los gremios, ¿verdad? Y ahí logramos revertir un poco esa diferencia. Sí, y eso también era el trabajo previo que había desarrollado Norita, ¿no? Nora Echenique, que venía trabajando en el tema de la donación de sangre, que tiene tanto que ver con la donación de órganos. De hecho, con Nora habíamos planteado la posibilidad de empezar a denominar organizaciones donantes, ¿no? Que estábamos trabajando con gremios, con universidades, con municipios y demás. Y Nora, en ese trabajo que venía con la intersindical de la provincia de Buenos Aires, de hecho,
esas intersindical, hoy el ministro era parte activa de esa, el ministro de Trabajo era parte activa de esa intersindical, nos permitió poder tener, y de hecho unos trabajos que realizaron distintos gremios, producción de alcohol para poder trabajar por parte de envases que puedan ser utilizados por parte de ATE, provincia. Hubo cosas realmente muy interesantes y me parece que eso es un hecho destacado, ¿no? Porque, y además también el apoyo y sostén que tuvimos desde los territorios, ¿no? Los municipios, independientemente del partido político que representaban, se aunaron en apoyar este tipo de actividades, ¿no? Bueno, infinidad de vidas se han, se han salvado, gracias a esta iniciativa. Volvemos siempre a rendir homenaje a Nora Echenique. Y podemos recordar incluso, bueno, primero los vehículos del Cucaibá recorriendo toda la provincia, porque, para poder obtener el plasma había muy pocos lugares en toda la provincia en condiciones de hacerlo, pero luego el plasma tenía que estar disponible para todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, vivieran donde vivieran. El rol que le tocó al Cucaibá, en ese trabajo. Y también una figura que a mí me resulta muy simpática, que ya después nos fuimos dando cuenta también que no todos los donantes tenían la misma titulación, y ahí apareció algo que me pareció fantástico, que eran los superdonantes, que eran esas personas que tenían una titulación tan alta y reponían tan rápido, que llegaron a donar 3-4 veces, así con intervalos de reposición del orden de un mes. Con esa experiencia en ese espacio, nos parece interesante quedarnos pensando un poco. No sé si vamos a poder recorrer los 3 periodos. El periodo posterior, yo diría, con toda legitimidad, el gobernador podría haber decidido, 2 años de apostarle a la salud en la pandemia, ya está, pasemos ahora a invertir en otra cosa, en los otros sectores que a lo mejor han quedado relegados durante la pandemia. Lo real es que eso no sucedió así. La inversión en salud se mantuvo sostenida durante este tiempo hasta equipar áreas, regiones, lugares, volver a vestir servicios que estaban casi desnudos, en términos de capacidad de respuesta. Y no solo la que es necesaria para la pandemia, sino empezar a, sobre todo, por ejemplo, en este periodo, un caso paradigmático fue la recuperación de la inversión pediátrica y la convocatoria nuevamente a ese momento donde aparecía la crisis de la pediatría como un factor fundamental. Creo que nos quedamos un poquito pensando, porque es interesante para nuestra audiencia, conversar sobre los últimos año y medio, que es de qué manera la provincia pasó a una resistencia que que continuó invirtiendo y que no resintió fundamentalmente lo que se había logrado. En esa última parte me parece que vamos a también a incorporar a Norberto, un poco a la conversación, para tener un poco unas reflexiones sobre cómo todos los vamos viviendo, y también le vamos a pedir a Jorge que se nos acerque por aquí. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar.
Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Ungar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Bueno, retomamos nuestro último bloque del día de hoy, estimulando nuevamente a cada uno de ustedes a que se comuniquen a nuestro mail cartasabiertas.ff@gmail.com. Y acá, como hace mucho tiempo Norberto y Pancho se conocen, le vamos a pedir a Norberto que le haga a Pancho una de esas preguntas que no va a poder contestar. Seguramente, digamos, en este contexto que nos tiene a todos un poco preelectorales, preocupados por la salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le voy a hacer una pregunta que yo sé que es del mayor interés de Pancho, por lo que lo conozco, y que tiene que ver dentro del marco de esta destrucción o intento de destrucción de los servicios de salud, abarcando el país entero, más allá inclusive de los límites de nuestra provincia. ¿Qué pasa con el sistema de la seguridad social en relación a los servicios de salud que la seguridad social brinda o financia? Bueno, sí, buena pregunta, porque el tema de seguridad social, nosotros esto lo estudiamos mucho en los 90. El seguro social en la Argentina se sostiene por aporte y contribución al salario. El salario tiene dos niveles, uno en la cantidad de aportantes, que son la cantidad de trabajadores activos, y la otra el nivel de salario. Esas dos variables, número de trabajadores y volumen de salario, viene en retroceso en los últimos año y medio. Por lo tanto, lo que es el aporte más importante financiero viene en caída. Por lo tanto, ¿y esto cómo lo vemos nosotros? Yo no conozco los números actuales en función de números de beneficiarios hoy de la Seguridad Social, pero lo que sí vemos es que toda la semana, en nuestro pequeño mundo de la procuración y el trasplante, nos llega al ente de financiamiento de trasplante de la provincia de Buenos Aires gente que tenía cobertura y que dejó de tenerla. Y esto lo vemos que va creciendo permanentemente, con lo cual, y además notamos otra cosa interesante con esto, ¿no? Por eso la seguridad social está golpeada, pero lo que nos preocupa fundamentalmente es que muchos de estos pacientes que tenían una historia en instituciones del mercado, cuando desaparece el financiamiento, rápidamente son pasados al Estado. O sea, inclusive son las propias instituciones de mercado que dicen vaya a tal lado. Y el Estado, en este caso el Estado provincial, sigue dando respuesta, y por eso no hacemos más que reafirmar, inclusive en este momento de crisis de la seguridad social, la importancia que tiene el Estado para capturar a aquellos beneficiarios que perdieron esa cobertura y que fueron, yo diría, para ser un poco duro, abandonados por el propio mercado, abandonados por falta de financiamiento. Tal cual. Bueno, efectivamente, Pancho, además, con el entrenamiento que uno va teniendo en salud pública, cada vez que se entera de un nuevo número de la tasa de desempleo, automáticamente conecta con acá hay una reducción de aportantes. Así que bueno, lo liberamos por un momento a Norberto, que va a conducir su programa del día de hoy con un saludo. Sí, y un comentario chiquitito.
históricamente siempre se planteó, o no sé si siempre, pero bueno, por lo menos muchas veces, que las obras sociales sindicales sostenían a los sindicatos. Actualmente hay multiplicidad de ejemplos en los cuales las organizaciones gremiales están sosteniendo como pueden, con los recursos que puedan, a las obras sociales sindicales. Bueno, por mi parte, eso es todo. Bueno, ahí hay una reflexión importante, porque además durante la pandemia la provincia de Buenos Aires financió al sector privado y al sector de la seguridad social durante esa lógica. A mí me parecía interesante, Pancho, incorporar a Jorge Herce. Siempre le pedimos dos identidades. Algún día se va a cansar de esto, pero digamos, una es que le pedimos la mirada desde la pediatría, pero la otra sobre todo es que nosotros notamos que si uno imaginara, digamos, que que la provincia de Buenos Aires es una provincia panzona, vamos a decir así, sentimos que todos los recursos están en la panza, ¿no? y casi ninguna en la columna. Entonces, un poco por la experiencia de vivir en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, queríamos también ver su reflexión un poquito sobre esto, ¿no? Bueno, gracias. Pancho, el comentario, digamos, y me parece que nos podés ayudar mucho en esto, es que uno tuvo la sensación, digamos, durante la pandemia, pero también vinculado a la donación de órganos, digamos, que durante la pandemia el interior estuvo tan conectado, o sea, todos tuvimos desde una región sanitaria tener la sensación de que formábamos parte de esta red, pero activamente, ¿no? Y me parece que también, digamos, que fue sucediendo en hemodonación, pero también en donación de órganos, digamos, en todos los aspectos. Me parece que se tuvo en cuenta al interior como nunca en otro momento, ¿no? Me parece que me gustaría un comentario sobre esto. Sí, de hecho, y también volviendo también a la reflexión que veníamos planteando, es después del respiro que nos pudo dar la finalización de la pandemia. En la pandemia vimos que y porque además formaba parte de nuestra forma de pensar la salud, el tema del desarrollo del interior. Las políticas territoriales fueron un eje muy fuerte, no solo de salud, ha sido eje del gobierno provincial. O sea, no hay gobierno sin territorio. O sea, y esto y algo que estamos pensando hoy, tampoco es muy difícil gobernar una provincia sin nación, que esto también lo relaciono siendo nosotros provincia como un territorio en ese marco. Nos cuesta mucho pensar hoy cualquier actividad sanitaria en una provincia como la nuestra, sí, con una ausencia del Estado Nacional. Esto es un hecho central, y es un tema que a mí yo lo digo reiteradamente porque uno lo visualiza. Más allá de que en el tema nuestro de la actividad trasplantológica, esta transición entre que sucedió con la asunción del gobierno nacional hace un año y medio largo, no significó que nosotros seguimos manteniendo un bastante buen vínculo con el nivel del INCUCAI, porque es una entidad con la cual trabajamos, pero sí, por ejemplo, sufrimos algunas pérdidas muy notorias como territorio, porque nosotros en algún momento, cuando trabajamos en el INCUCAI, en la gestión de Néstor y Cristina, habíamos trabajado una propuesta de cobertura de medicamentos inmunosupresores, que no solo se trasplanta a un paciente, sino hay que sostenerlo con medicación que baja la inmunidad para que la propia inmunidad del paciente no rechace el órgano. Y pensábamos que si no aparecía el gobierno nacional apoyando un programa de alto costo, como significa estos medicamentos inmunosupresores, era imposible. Si bien se sostuvo o se está sosteniendo, el programa decayó notoriamente.
Esto significó que para los territorios, en este caso el territorio provincial, no significó que la ausencia parcial de ese programa a nosotros nos significó cerca del 50% del presupuesto que había sido programado para el año 24. Para el año 23 y después para el año 24. Por lo tanto, nos hizo perder otros programas u otras actividades, ¿no? Ahí recordamos, Pancho, un comentario que justamente en el Cucaiba realizó Daniel Goyán, digamos, cuando era ministro de Salud de la Nación, que él contaba que el secretario de Salud, en ese momento calculo yo sería de Biden, digamos, le pidió hablar en Ginebra, y la pregunta del ministro de Salud de Estados Unidos era: si usted no me lo confirma, no lo puedo creer. ¿Es cierto que en la Argentina cualquier persona puede acceder a un trasplante? Digamos? Ese principio contado con mucho cariño, con mucha calidez por Daniel, en un momento que se estaba homenajeando a funcionarias del Cucaiba, me parece que ilustra muy bien esta vocación y al mismo tiempo lo que planteaba Jorge respecto a, ver recorrer la provincia entera, digamos, a los vehículos del Ministerio, a los vehículos del Cucaiba, que fue un poco como un sistema circulatorio que permitía que en un momento dado un plasma que a lo mejor se había obtenido en Bahía Blanca terminara en Junín, por decir de alguna manera, o en Cava o en La Plata, los lugares que se fueron haciendo por plasmaféresis, que fue también una iniciativa absolutamente convencida de Nora Echenique, digamos, de que no había que hacer transfusión directa, sino aplicar este tema. Plasmaféresis es algo muy técnico, pero lo que quiere decir es que se obtiene el plasma y se le devuelve las células nobles al organismo, lo que le permite recuperarse más rápido. Así que el donante solo dona plasma, digamos, por decirlo así. Pancho, nosotros estamos cerrando el programa de hoy y estamos muy contentos de no haber agotado la agenda, porque eso nos obliga, digamos, a volver a invitarte y además ofrecerte este espacio sistemáticamente para también todos los mensajes que el Cucaiba quiera transmitir a nuestra audiencia, digamos, van a ser más que bienvenidos, porque ahí tenemos una audiencia muy interesada en los temas de salud y muchas veces estar informado, conocer, hace la diferencia. Así que estaríamos verdaderamente con la expectativa. Recuerdo nuevamente que a nosotros este programa se vuelve más robusto, se vuelve más digamos, tiene más músculo, dicen ahora, digamos, si trabajamos con preguntas de todos ustedes, y así que podemos comprometer también al doctor Francisco Leone. También si nos hacen llegar preguntas sobre el Cucaiba, digamos, estamos a disposición de pasarle las preguntas y tener una excusa para volverlo a invitar muy próximamente. Muchísimas gracias, Pancho, muchísimas gracias a nuestro equipo, muchísimas gracias, Jorge, y bueno, unas palabras de despedida. Simplemente agradecerle a Mario, ya dije, por todo lo que significa, por lo menos para mí y para el sistema de salud de la Argentina y de la provincia, y además también plantear que esta casa no cerró nunca, o sea que durante las crisis que estuvimos planteando antes, como nunca se siguió formando y capacitando el recurso humano, pensando en capacitación de gobierno. Por eso también en esta semana, que estamos una semana política y electoral, esta casa sigue formando gente para afrontar esos compromisos políticos que la provincia requiere. Gracias. Muchas gracias, Pancho. Cualquier cosa podemos hacer el domingo próximo, menos no ir a votar. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.